Transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Magis 98.3 FM presenta su programa Propuestas, un espacio de análisis, reflexión para pensar más allá de lo cotidiano. Propuestas por Magis 98.3, educativa y romántica. Hola mi gente, y ya son las 10 hora de propuestas, un espacio que hemos tenido acá en nuestra emisora Magis, que nos permite conversar con personas interesantes sobre temas que creemos pueden ser de la ayuda para los que nos están escuchando. Hoy vamos a darle una segunda parte a la temática de la semana pasada, que estuvimos con Freddy García hablando de la responsabilidad social. Para eso hemos invitado a Javier Rodríguez, quien trabaja acá en el Instituto Sismológico de Loyola, para que él nos ayude, ¿no?, a pensar junto a Freddy el tema de responsabilidad social y minería. Algunos que no conozcan a Javier Rodríguez, de seguro les será interesante saber que Javier estuvo más de 25 años, Javier. Sí, correcto, sí. Más de 25 años asociado al tema de la minería acá en República Dominicana. Y recientemente yo lo invité porque él me invitó a mí precisamente a un encuentro que tuvimos aquí en Loyola, donde vino el viceministro de Energía y Minas y tocábamos un tema parecido, ¿no?, desde la academia, y yo recuerdo la presentación del viceministro fue muy interesante para saber un poco de cómo funciona todo esto de la minería. Antes de venir, para prepararme para este encuentro, y no lo hice a propósito, me empecé a leer una novela de Mario Vargas Llosa, que es sobre el golpe de Estado que hubo en Guatemala en la época del 50, sobre el presidente Jacobo Arbenz. El tema del golpe de Estado, y Vargas Llosa comienza así la novela, es que había una empresa, la United Fruit Company, en esa época, que tenía intereses bananeros en toda América Latina, y contratan a un publicista de Estados Unidos para que la imagen de la empresa pudiera cambiar, porque tenía muchos procesos en contra. Esta empresa, la United Fruit Company de Estados Unidos, es como la principal financiadora del golpe de Estado que le dan a Jacobo Arbenz en Guatemala, porque él defendía como el socialismo espiritual, él le llamaba así, un socialismo espiritual, que la medida más radical que hizo fue tratar de hacer una reforma agraria, que nunca lo pudo hacer porque esta empresa lo derrota, y bueno, traen a otro hombre, y la novela se desarrolla con otro golpe de Estado que es el que lo sucede a él. Pero todo esto me llevó a recordar lo de la responsabilidad social también de las empresas, qué papel, qué rol juegan. Y con dos amigos y académicos de acá les voy a dar las gracias por estar. Y comienzo por usted, Freddy. Buenos días. Bueno, buenos días para todos y todas. Como siempre, saludando en nombre de Dios y la Virgen de la Altagracia. Javier, puede saludar a la audiencia. Sí, muy buenos días a todos. Soy Javier Rodríguez, pues ya Pernul lo dijo, soy geólogo, sismólogo y fui minero por mucho tiempo, y realmente soy colaborador 100% con los jesuitas y sobre todo con la Iglesia Católica desde niño, desde que fui bautizado, y realmente me gusta mucho entender el tema de la responsabilidad social y el aporte de la minería también al crecimiento económico. Javier, un poco para que nos pongas en contexto, tú llevabas mucho tiempo en minería. ¿Siempre en la minería se habló de responsabilidad social o es algo que es novedoso? ¿Desde que tú empezaste eso existía? No, es nuevo, completamente nuevo. Para uno obtener un permiso de minas, realmente debe cumplir básicamente 3 requisitos, ¿no, verdad? Demostrar que el proyecto es factible, naturalmente, hacer un estudio de impacto ambiental y hacer una reserva para lo que es la restauración o la recuperación de la mina.
Hoy en día, dado los problemas que se han estado viendo por las propiedades y las poblaciones envueltas, se ha incluido un cuarto tema, que es el tema de la responsabilidad social o lo que le llaman la licencia social. Sin la licencia social, sin la licencia ambiental y la licencia minera, tú no puedes abrir una mina. Y sin saber cómo tú la vas a cerrar, no la puedes abrir. Así es. Freddy, en tu caso has trabajado esto desde el punto de vista universitario. Recuerdo la vez pasada hablábamos de un profesor de Venezuela que tenía como algunas características. Llevado al tema minero, que es un tema que tanto le interesa a San Cristóbal y al país, ¿cuáles son las características que debe tener la responsabilidad social? ¿Cuáles son los puntos que debe haber ahí? Bueno, Víctor Guedes es un experto venezolano y él dice que la responsabilidad social tiene que estar ligada a la misión, la visión y los valores de la empresa. Y esto desde un compromiso, una vinculación y una responsabilidad y respeto por el medio ambiente. Eso es lo que plantea. Entonces también aparecen las dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y es como si fuera ver la responsabilidad social desde una visión holística, ver el todo. Entonces, pero también ahí vemos a Friedman, que él dice que lo único importante para la empresa es aumentar su capital, aumentar su beneficio, y no así verse desde la responsabilidad social. Eso es aplicando a Friedman. Pero hay otros expertos, como Carroll, Heba, que hablan de ese compromiso, esa responsabilidad que la empresa tiene con el medio ambiente, con el entorno social donde ella opera, para que la empresa, si la empresa crece económicamente, la comunidad debe reflejarse también ese crecimiento económico de la empresa en la misma proporción en la comunidad donde ella opera. Es decir, son conceptos que estos científicos, diría yo, de la responsabilidad social han asumido. Si citamos a Argemis y Galvez, en el 2012, ellos señalan que si la responsabilidad social de la empresa no está en una relación con la comunidad y no se asume ese compromiso, entonces tendrá implicaciones la empresa negativas para su desarrollo y para su crecimiento. Es decir, ellos lo que señalan en ese estudio, que la empresa entonces puede tender a su desaparición si no se da la correspondencia, si no se da ese vínculo social, si no se da esa responsabilidad ética con la comunidad o el contexto o el entorno donde la empresa minera, en este caso, opera. Javier, uno de los puntos que vimos aquel día que estuve con el viceministro era ¿por qué existe la minería, no? Creo que él hablaba de eso, que la minería es un aspecto vital que en los países. Yo vengo también de una construcción más del Papa Francisco, que hablaba de Laudato Si, el cuidado de la casa común, y siempre la minería se veía como un enemigo, prácticamente, como alguien, y el viceministro es que es parte hoy de la sociedad. Yo recuerdo que era un punto importante, ¿no? Mira, la minería en la historia de la civilización juega un rol muy importante. Tanto así que la primera edad se llama la edad de piedra. La segunda edad, ¿cómo se llama? La edad del cobre. Y después vino la edad del bronce. Y finalmente la edad de hierro. Y hoy en día, para tú levantar una ciudad de hasta de 30 millones de habitantes, como las hay, tú necesitas varilla, bloc, cemento y muchísimos otros metales. Sin la minería, imposible desarrollar las civilizaciones. Solamente por darte ese ejemplo. Y en tu caso, Freddy, ¿siempre viste la minería como una posibilidad real? O porque yo sé que tú vienes de las luchas sociales, ¿no? Que tienes otra historia. ¿Y cómo era ese vínculo, quizás desde tu niñez, entre la minería y la población? ¿Cómo tú lo veías también? Bueno, es que, como señala don Javier, el científico, la responsabilidad social no es tan vieja trabajándola desde la empresa. Sin embargo,
voy a citar de nuevo a Víctor Guedes, que él propone 5 principales áreas. Ética empresarial, incorporación de la responsabilidad social en la declaración de principios, misión y prácticas cotidianas de la empresa. Calidad de vida laboral, mejoramiento de la calidad de vida de las personas que trabajan en la empresa o corporación. Medio ambiente, desarrollo económico de la empresa compatible con el respeto y cuidado por el medio ambiente. Compromiso con la comunidad, apoyo al desarrollo económico y social de la comunidad en la que la empresa está inserta, y yo digo en la que la empresa opera y donde la empresa trabaja. Comercialización y marketing responsable, ética publicitaria, marketing solidario y comercialización responsable. Hay también Flores en el 2010, que he citado por Víctor Guedes. Es decir, que fíjate cómo este modelo de Guedes lo que tiene es que funcionar. La empresa puede, qué sé yo, asumir cualquier modelo para trabajar desde la responsabilidad social. Por ejemplo, está el modelo de las triple hélices, que habla del sector productivo, habla del Estado y habla de las instituciones educativas. A mí me gusta ese modelo triple hélice, pero va a depender de la empresa y de su misión, su visión y sus valores y la responsabilidad que ella asuma para trabajar con respecto a la conservación, a la protección, al cuidado del medio ambiente y de la comunidad, porque nada más no es solo medio ambiente, yo diría de la vida, del agua y de la persona, y que en ese mismo orden Elkington plantea que la responsabilidad social, la empresa debe verla desde 3 partes: el planeta, las personas y las ganancias. Repito, Elkington señala la responsabilidad social desde la empresa debe verse atendiendo a las personas, el planeta y las ganancias. Si citamos de nuevo a Friedman, recuerden que él dice que lo que importa para las empresas es la ganancia. Y yo creo que lo que he visto en todo este recorrido que hago desde 1986 hasta hoy es que las empresas se circunscriben más a la ganancia, a su estabilidad económica, que al bienestar social. Eso desde mi experiencia de campo, de mi experiencia práctica, de mi experiencia de vida, acompañando al medio ambiente, acompañando a las comunidades, eso es lo que he observado. Pero, como repito, son modelos. La empresa asumirá su modelo y asumirá su teoría para operar. Javier, en esa conversación que están teniendo tú y Freddy, cada uno, tú eres una persona que eres minero y siempre tuviste un compromiso social también, es decir, tú eres cercano a la Compañía de Jesús con una práctica. ¿Cómo vinculabas eso en tu vida durante más de 20 años que tenías las dos cosas? Porque yo sé que tú tienes amistad con los jesuitas desde toda la vida, ¿no? Y que siempre estuviste con también ese compromiso social, a pesar de que estabas dentro del sector minero, eras un empresario minero también. Sí, a veces me pone contra la espada y la pared, como es el caso de ahora, porque realmente sé que quiero lo mejor para mi país, quiero que el país se desarrolle, pero quiero que las empresas tengan su responsabilidad social. Realmente es muy difícil para mí lidiar con la minería y el factor ambiental sobre todo, porque cada vez que tú haces una voladura o cada vez que tú haces una extracción con fresado o con hilo diamantado, tú estás agrediendo el medio ambiente. Y realmente lo que nos dice la encíclica del Laudato Si es que tenemos que cuidar nuestra casa común. Entonces, son de las cosas que a veces tú haces, pero lo haces como con remordimiento de conciencia. O sea, no te digo que no, pero la verdad es que la minería, más bien, déjame tratar de refrescar este tema. Vamos a hablar de que la minería hoy se le conoce como industria extractiva. Todo lo que es extraer pertenece a la minería, y ahí se incluye la minería metálica, la no metálica y el petróleo o los hidrocarburos. Por eso se llama extractiva, porque los hidrocarburos no es minería, pero es industria extractiva. Bueno, englobándolo de ese punto de vista, yéndonos al renglón de la minería metálica, que es la que usualmente
causa más escándalo, más daño y está en la mira de todos, sobre todo en el aspecto social. La minería metálica es bueno entender que es la que te pide a ti, es la que le pide al empresario, es la que le pide al Estado sus necesidades. Nadie saca un mineral porque lo quiere sacar o porque quiere hacerse rico. Es como que dice el mundo, es la población la que te pide a ti. Si te pide petróleo es porque lo necesita. Si te pide oro es porque necesita oro para como reserva para las guerras, para lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Si te pide níquel es porque hay una transición energética que se está dando ahora para las baterías. Si te pide litio es porque necesita litio, y si te pide tierra rara es porque el mundo está necesitando, la civilización necesita eso. De manera que el minero metálico responde a una necesidad del mundo. O sea, nadie saca un material porque a lo loco, es que te lo están pidiendo. Si se paga bien y sube el precio, te están diciendo, oye, yo necesito de esto porque hace falta, hay que buscarlo. Esa es la línea por la que yo sigo y la que me justifica a veces mi manera de actuar. De verlo desde ese punto de vista. Y Freddy trajo a colación a Milton Friedman, que es uno de los Chicago Boys, de las escuelas que crearon el neoliberalismo, que tuvieron a Chile como vitrina. Pero creo que va más allá de la conversación entre ustedes también, es cómo lograr un punto en común, Freddy, que fue lo que intentamos hacer aquel día que vino el viceministro, que Javier, entre lo que es la minería y la responsabilidad social, porque ya Javier ahora acaba de decir desde su punto de vista la necesidad que hay. Para que el país pueda crecer necesita esos minerales, necesita que haya cemento, necesita que haya, y sin embargo, al mismo tiempo tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente, de proteger a esa familia que está alrededor. ¿Tú has pensado en eso? ¿Cómo crear un mecanismo de diálogo en los lugares? Sí, cierto que sí, pero déjame citar de nuevo a Guinness y Glavas, 2012. Señalan que la falta de claridad sobre qué constituye una práctica responsable puede dificultar la implementación efectiva de la responsabilidad social empresarial. Además, las empresas deben equilibrar los intereses de diferentes grupos de interés, lo que puede ser complicado. Claro, esos grupos de intereses que hay en las comunidades, debe la empresa trabajar con ellos, y yo creo que eso es lo que se necesita en una minería responsable, que tengan en consideración la vida, pero desde el punto de vista de la reclamación que esos actores sociales hacen. Entonces eso necesariamente implica un diálogo, es lo que yo puedo señalar. Necesariamente tiene que implicar un diálogo, pero un diálogo ético, un diálogo responsable, un diálogo que se circunscriba al cuidado de la naturaleza, de la vida y del medio ambiente. Es decir, a una ética es lo que yo considero, y es por donde andamos. Yo creo que todos, y me gusta mucho escuchar a don Javier, porque está hablando la experiencia, más de 25 años. Entonces, yo creo que es buscar ese consenso, es consensuar, es dialogar, pero dialogar, que ese diálogo sea también en beneficio de la comunidad, que es lo que yo veo que no aparece como tan rápido, ese diálogo para beneficiar a la comunidad. Porque yo veo que el diálogo se circunscribe en dar migajas, entonces eso no es. Si volvemos a Guedes, dice el experto venezolano que la responsabilidad social debe estar ligada a la misión, visión y valores de la empresa. Es decir, entonces si volvemos ahí, entonces todo estaría claro. Si se trabaja con un proyecto de responsabilidad social para el desarrollo de la empresa, y que, repito, y que ese desarrollo de la empresa a nivel económico también se refleje, ese desarrollo a nivel social, a nivel económico, a nivel de sostenibilidad de la comunidad donde ellos operan. Javier, tú conoces a la clase minera, ¿no? Porque has compartido con muchos de los que hoy quizá dirigen estas empresas o se mantienen en el sector. ¿Cómo es un minero en la vida real, ¿no? Porque a veces, como venimos de otros, no sé, la teología de la liberación o sectores de izquierda, uno tiene al minero casi como un terrorista, como una gente que tiene un arma, una escopeta, y yo cuando he hablado contigo te noto que tú eres una gente tranquila, pausada, tú eres una persona que se puede conversar, que incluso has admitido, ¿no?, en algunas ocasiones las contradicciones que te generaba ese negocio, pero que al final era un negocio también, tú no haces algo para perder, en la vida tienes que ganar. ¿Cómo es un minero y una persona que dirige estas empresas? Mira, lamentablemente la República Dominicana no es un país de arraigo minero, como lo son Bolivia, Chile, Perú,
Colombia, México, ¿no? Son países mineros que tienen una cultura minera desde hace mucho tiempo. Aquí se ve al minero en el Santo Domingo, en la República Dominicana, como un terrorista, como tú lo dices, realmente, porque no hay cultura minera. Entonces el dominicano le tiene miedo a dar permisos por temor a que algo suceda. Pero en otros países no pasa nada, o sea, son países que viven de la minería prácticamente. Entonces para nosotros es cuesta arriba eso realmente. Yo entiendo que nuestro país está ya en un punto de inflexión donde ya la nueva ley minera, que está al tris de salir ya, contempla todos esos aspectos que ha venido hablando Freddy, ¿no? ¿Verdad? El tema de la responsabilidad social, el tema ambiental, el tema de la inversión, el tema de la inversión en la ciudad o en la comunidad o en el municipio donde se encuentra la mina. Nosotros tenemos una ley minera del 1971, un poco atrasada exactamente, donde se le paga al municipio o al ayuntamiento un 5% de los beneficios de las empresas mineras, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces ese 5% no llega directamente de la empresa minera al municipio, pasa por el Estado. El Estado con ese 5% hace lo que quiere. Entonces muchas veces el municipio no ve ese 5%. Y por otra parte, muchas veces, pues como todos sabemos, ¿no? ¿Verdad? A veces tú para recuperar tu capital, tú llevas a gastos cifras por adelantar, y ese 5% de beneficio a veces se ve disminuido con el tiempo y a veces ni se recibe porque siempre se está reinvirtiendo y reinvirtiendo, de manera que la ley minera actual va a ser un poco más, vamos a decir, beneplácita para el Estado y va a ser un poco más agresiva para el capitalista o el promotor minero realmente. De manera que yo creo que estamos ya en la antesala de lograr ese equilibrio con la responsabilidad social y lo que es el sector minero. El sector minero que tú conocías, ¿eran personas así como eres tú, Javier? ¿Eran personas tranquilas, pausadas, que no tenían esa gran ambición? ¿O hay de todo? A lo mejor tú me dices, Julio, hay gente que piensa nada más en ganar y... Mira, Julio, una pequeña anécdota, y si me extiendo un poco me corta. Yo quiero recordarte que yo soy, de familia católica. Estudié en colegio jesuita 12 años. Fui a estudiar geología e ingeniería de minas a una universidad católica, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Fue una universidad católica la que creó el Departamento de Geología y Recursos Minerales, de manera que de plano ya la Iglesia Católica en los 70 está aceptando la minería como una ¿cómo se llama? Un rubro económico que tiene moralidad. ¿Comprende? Entonces yo toda mi vida la desarrollé como minero en el país, y junto conmigo la mayoría de los ingenieros de minas salieron de la Universidad Católica Madre y Maestra, y nosotros estábamos no obligados, no estaba en el pensum a llevar al menos 4 materias que tenían que ver con la doctrina social de la Iglesia, con antropología cristiana y cosas así, de manera que el minero formado en República Dominicana tiene ese concepto social y ese concepto de ayuda. Que las cosas no hayan evolucionado, hay que darle tiempo, porque los primeros geólogos y mineros que salieron del país salieron en 1980, que fue una promoción antes de la mía, ¿no? De manera que hoy en día esas personas que están en el mercado, que son asesores, tienen la edad mía, cerca de 65 años, son personas que todavía tienen una madurez y son los que están conllevando a que esta ley minera se actualice y se renueve. Qué bueno eso, Freddy. Y tú que lo estás viendo desde el punto de vista académico, universitario, ¿cómo inyectas en los jóvenes hoy una mirada como pausada y al mismo tiempo crítica con el tema de la minería? Sí, ¿Cómo lo formas desde ahí? Claro, pero la culpable ahí no son los jóvenes que se forman en las universidades, son las universidades que no tienen en su currículum, y en su misión y en su visión y en sus valores, formar ciudadanos para una minería responsable. ¿Sí? Formar ciudadanas desde el currículum para que ellos defiendan la vida, defiendan el medio ambiente, defiendan el agua. Entonces, es importante eso. Las universidades tienen que asumir su papel de formar de manera integral a los jóvenes y a las jóvenes, para que ellos y ellas, como dice don Javier, vayan desde la universidad a preocuparse por una minería responsable, con ética. Es lo que yo considero. Por ejemplo, aquí en Loyola hay un centro de sostenibilidad ambiental,
si desde aquí se lleva, pero aquí también hay asignaturas vinculadas con el medio ambiente, hay ecología. Entonces, para que tú veas que como universidad nosotros hemos ido integrando al currículum la responsabilidad social empresarial desde una visión ética cristiana. Yo tuve la oportunidad, a ti te va a parecer curioso, pero Freddy hace unos performances muy buenos en internet. No sé si tú lo sigues a él en Facebook, pero no. Yo te conocí. Freddy se amarra hasta un árbol en una mina de esa por allá, por Cotuí. Él se amarruca como si fueran los esclavos aquellos de los años 1500 por ahí, buscando llamar la atención, ¿no?, sobre un performance, porque a él siempre le ha gustado ser muy participativo. Y ha tratado de reclamar. ¿Tú conoces algunos buenos ejemplos de minería? Porque casi siempre lo que sale son los malos, son la gente protestando, pero como tú llevas tanto tiempo, Javier, ¿tú has oído o de primera mano has visto alguna minera que trabaje con una comunidad, que ayude a resolver algunos problemas específicos que los puedas contar? Es difícil arriesgarse a darte un caso, un ejercicio, porque como yo no lo he vivido, no me atrevo a responder por el desarrollo social o minero que ha hecho otra compañía. Yo cuando me formé como geólogo, ingeniero de mina, yo veía, mi anhelo era trabajar un día en la Falcon Bridge o trabajar en la Rosario Dominicana, porque yo hice pasantías en esa compañía y yo aspiraba, como hoy en día también lo hacen los recién graduados de la Universidad de UTECO en Cotuí. Ellos anhelan, y para ellos un sueño, entrar a trabajar a la Barrick. Todo el mundo quiere trabajar a la Barrick. No sabía, todo el mundo quiere trabajar en Cotuí. Todo el mundo quiere trabajar en la Barrick. Todo el que estudia ahí, yo incluso he entrevistado geólogos para que vengan a estudiar, a analizar con nosotros el tema sismológico. Ellos dicen, no, yo lo que quiero es trabajar en la Barrick. Eso es lo que yo quiero. Porque entonces ha hecho ese trabajo. Sí, también. Y de hecho el sector minero es de lo que mejor paga. Los sueldos del sector minero van muy por encima del resto del país. Y son empresas que son modelos. Yo me acuerdo cuando yo fui a Falcon Bridge la primera vez, los comedores, los autobuses, los uniformes, las botas, las reglas de seguridad, la protección ambiental también, lo hacían muy bien. Lo que pasa es que Falcon Bridge es una compañía que ha tenido mala suerte porque con el subir y bajar de los precios del níquel y las ventas de la compañía que han pasado de manos en manos, las últimas 2 o 3 organizaciones que han comprado Falcon Bridge han hecho un desastre, hasta tal punto que la quebraron. Y ahora tenemos un problema arriba, ¿no? Pero Rosario Dominicana también pasó igual. Rosario Dominicana en su momento fue modelo. Cuando Antonio Guzmán la estatizó, vamos a decirle así, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya empezó todo el mundo a coger dinero de ahí, porque una mina de oro es una mina de oro, y de ahí es que se mantenía todo. Entonces también la quebraron, la Rosario Dominicana. Es la única mina de oro en el mundo que se ha quebrado, la Rosario Dominicana, la única. Y la hizo el Estado Dominicano. Es increíble, pero eso pasó. Entonces, para mí, trabajar en una mina como ese tipo es modelo. O sea, yo realmente anhelaba eso toda mi vida, ¿no? Yo puedo responder ahora mismo solamente por la empresa que yo dirigí, que era una compañía dirigida al sector no metálico, al área de lo que serían las rocas ornamentales, extracción de mármol, caliza coralina, que tiene métodos más benignos que la minería convencional, que usa explosivos, usa grandes volúmenes, ¿no? Genera mucho polvo, genera mucha contaminación con químicos. La minería que yo hice fue una minería muy amigable, realmente. Apenas usaba agua, el agua se recirculaba y no se contaminaba para nada. Y nosotros en 10 años posiblemente degradábamos, por decirle así, unos 800 metros por 300 metros de ancho y 5 metros de profundidad, muy poco. Con 2 voladuras de la Barrick tú te llevas lo que hizo la Ensenada en 25 años. De manera que la minería que yo hice fue más amigable. Por las mineras actuales, bueno, yo estuve trabajando en el Pomier por 20 años, ¿no? Y lo que yo hice ahí, yo respondo por eso. Lo que se hace ahora, yo no sé. No sé lo que se está haciendo ahora, pero sí sé cómo yo lo hice en aquel entonces. Yo sé que yo respeté la cueva, sabíamos que teníamos ahí un arte rupestre de mucho valor, se respetaba en las compañías que yo trabajé arriba. No sé si ahora lo respetan o no lo respetan, pero yo sí lo respeté en su momento, y para mí no fue ningún problema trabajar, hacer minería y respetar el medio ambiente y tener responsabilidad social. Realmente para mí no fue muy difícil eso. Bueno, claro, cuando la minería se convierte en irresponsable y no cumple desde el punto de vista ético y no cumple con ese compromiso social,
tiende a su desaparición, y eso es lo que estamos viendo en el Pomier, que ya esa empresa está tendiendo hacia la desaparición, por lo menos en la comunidad del Pomier. Porque ¿qué es lo que implica la responsabilidad social? Implica un compromiso, implica respeto, implica un vínculo, implica ser qué sé yo, solidario, sensible, que es lo que plantea nuestro padre Francisco, lamentable que murió, en sus dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. Entonces, cuando yo veo eso, que no hay ningún cuidado, que no hay ninguna integración con la comunidad, donde no estoy hablando de una empresa en particular, estoy hablando de responsabilidad social a nivel general, solo por la pregunta. Y yo, para mí, como tú citabas, y don Javier de la Falcon Bridge, tuve un río destruido, un río asesinado. Entonces ahí no hay ningún cuidado por la casa común, por el medio ambiente, por la naturaleza. Entonces, mi enfoque sobre responsabilidad social empresarial es holístico y es centrado en la vida, centrado en la persona, centrado en la tierra, para no decir los tres elementos de Elkington: personas, planeta y medio ambiente. No, quiero hacerlo como una propuesta mía, una visión holística e integral al concebir la responsabilidad social, una responsabilidad social centrada en la ética, en la participación de los actores de la comunidad donde ella opera libremente, porque esa casa común es de todos y de todas, no de una empresa en particular. Es lo que yo planteo. El debate, y que haya un debate permanente, pero es lamentable lo de la Rosario Dominicana fracasar, única empresa minera, yo creo que en el mundo fracasar, porque un Estado que no es responsable, un Estado fallido, un Estado que ese 5% que dan las empresas mineras, y es posible que lo den, pero ¿a quién se le da? A los políticos, a la corrupción, para financiar campaña. Entonces, cuando se gana un partido X, no tiene esa moral, no tiene cómo ir a esa empresa que no cumple con la responsabilidad social a exigirle, porque ya le dice: yo te pagué. Entonces, sin embargo, por ese pago no llega a las alcaldías, no llega a las comunidades, y tú ves que no hay ningún crecimiento en la sostenibilidad, en el desarrollo de esa comunidad donde ellas operan, en sentido general. Porque, ¿qué es lo que se hace en la República Dominicana? Bueno, que nos dan migajas. Una empresa te llama a una universidad o a una escuela y te dice: vengan a buscar algunas computadoras, y cuando tú vas, son computadoras viejas, las primeras computadoras, que eran unas cajas que llegaron al país, y eso es lo que te dan, lo que ya ellos no usan. Ellos cambian su tecnología, pero te dan lo viejo a la empresa, a la comunidad, lo que nos sirve. O una migaja de una mascotica, de una mochilita. No, eso no es lo que yo llamo responsabilidad social. Esa es una actividad de una empresa, una actividad. Para mí, un compromiso implica de una empresa tener una gerencia de responsabilidad social, con un gerente, con recursos económicos, con recursos humanos, y que esa gerencia esté vinculada con la comunidad donde ella opera. Saben que el programa, ya casi lo vamos concluyendo, está siendo seguido por el padre Rudy, que es el padre jesuita. Él me está mandando algunas preguntas, yo se las voy a hacer a Javier y a Freddy, si ellos la pueden, las responde, si no también se queda en el aire. Dice, de las preguntas que él me manda, ¿existe algún plan de desarrollo y cuidado del agua y de la tierra que esté por encima de la explicación que estaba ahora Javier en el tema de la minería? Es decir, cuando se asienta una minería, ¿hay un plan de desarrollo para cuidar el agua y la tierra donde está? ¿Existe eso escrito? ¿Lo tienen que tener escrito? Y le voy a leer la otra. Él me dice: estamos ante un Estado, Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente, que podamos llamar ahora actualmente responsable para ustedes dos. Son esas las dos preguntas que él está haciendo, ¿no?
¿existe algún plan de desarrollo que tengan las mineras que abarque el cuidado del agua, de la tierra, por encima de la explicación de que van a extraer sus materiales? Y si ustedes consideran que estamos ante un Estado y Ministerio de Energía y Minas en la actualidad, de medio ambiente, que sea responsable. ¿Tú me dejas empezar? Sí, claro. Sí. Y terminar. Bueno, yo tengo 2 casos y puedo mencionar un tercero si tuviésemos más tiempo. Hay una compañía dominicana, una compañía de capital canadiense y creo que chino, que es Cormidón, Corporación Minera Dominicana. Extraen en Maimón oro, plata, cobre, zinc y ahora llevan la única mina subterránea del país. Esa empresa, desde que empezó a cielo abierto a sacar oro, plata, cobre y zinc en el 1990 y pico, no, más para el 2000, esa compañía toma agua del río y la devuelve mejor que como la encontró. Tiene una planta de tratamiento, tiene una planta prácticamente purificadora de agua. O sea que el agua que sale de ahí es mejor que la que ella toma, para empezar, número 1. Falconbridge no usa agua, de manera que ya ahí se caen 2. No usa agua, de manera que no hay posibilidad de contaminación de Falconbridge. No usa agua. Es un sistema metalúrgico que se llama pirometalurgia. La hidrometalurgia es la que usa la Barrick, la que usa Cormidón, que usan el agua como un medio para disolver el oro, ¿no? La pirometalurgia usa el fuego, que es la separación del hierro y el níquel a través de método gravimétrico, fundiendo la mina y entonces segregando por un lado la escoria y la pulpa por otro lado. De manera que ninguno de esas 2 minas que yo conozco generan contaminación al medio ambiente por el agua. Y Barrick, que es un tema polémico, ¿no? Hay una presa de cola, se supone que todo lo que llega ahí se queda ahí, parte se evapora, el agua se recupera y se manda de nuevo para los molinos a trabajar de nuevo, y entiendo que no contamina, pero hay diferencia de criterio entre gente que dice que contamina y no contamina. Para mí que no, pero algo pasará, me imagino, algo pasará. Y la otra pregunta era si yo creo que el actual viceministerio de Energía y Minas, bueno, pues el que está ahí, yo lo conozco muy bien, es un profesional, es un doctor en el Imperial College en drenaje ácido, de manera que su especialidad es precisamente manejo de aguas servidas, ¿no? Y entiendo que le está llevando una perfecta labor, diría yo. Y el equipo que él tiene abajo también es un equipo muy bueno, formado en la madre maestra, con los mismos principios que tengo yo, y tratan al menos de hacer las cosas bien hechas. Sí, bueno, vamos a ver, al final, desde el punto de vista social y de responsabilidad, yo no creo que sean responsables, porque hay una ley y ellos no la aplican. Hay unas empresas y ellos son asesores de esas empresas asesinas y andan con ellos en los helicópteros, y algunos de ellos son hasta abogados de esas empresas y abogadas. Es decir, no asume el Estado una responsabilidad social. El agua, he oído hablar de una ley del agua y no hay ningún proyecto para conservar el agua y tener el agua como un recurso de vida. Y con respecto a la Falconbridge, ellos no producen agua, pero sí asesinan el agua. En Cotuí asesinaron un río. En Cotuí asesinaron los árboles para hacer una carretera de la muerte. Entonces, siendo así, tenemos un Estado irresponsable, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente irresponsable, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente confabulado con la minería irresponsable. Es decir, yo quiero hablar desde el punto de vista de estos científicos, autores, que ellos han planteado cómo debe hacerse la responsabilidad social empresarial, siempre respetando, siempre asumiendo un compromiso para un bienestar para la comunidad donde ellas operan. Bueno, ya casi el padre Rudy me hizo muchísimas preguntas, estaba siguiendo esto. Yo quisiera, padre, si usted quiere, podemos seguirle dando a este tema y quizás usted pueda venir aquí y sumarse, claro, tener otro programa con respecto a esto, a la responsabilidad social, y vamos a pensar en otro aspecto. Quizás Javier nos pueda ayudar a conseguir a alguien incluso del ministerio, que sería bueno que ellos vinieran también aquí a la emisora y explicaran su punto de vista, porque Javier dice, yo llevo un tiempo que estoy fuera, yo vi que el día el viceministro tenía una delegación bastante grande que lo están aconsejando, así que a lo mejor podemos lograr, Javier. El mismo viceministro viene, él es muy amigo mío, él viene, él comparte con nosotros. Sería claro bueno quizás terminar con un panel que tenga al viceministro, al padre Rudy, al mismo
Freddy, que sea un panel más integral donde terminemos también hablando con gente que está con propiedad en eso. A ustedes dos les agradezco mucho el que hayan dedicado su tiempo, el que hayan venido. Quizás la gente vio como que había una contraparte entre Javier, que estuvo más vinculado al mundo de la minería, Freddy, que está más vinculado al mundo de la resistencia social, de las luchas, y creo que aprendimos, ¿no? Aprendí muchísimo de los dos. Me gustaron los ejemplos que tú diste, Javier, porque son ejemplos reales de lo que tú vivías, y eso creo que a la gente. Y a Freddy yo lo sigo en las redes sociales con estos performances, ¿no? Que él se pone así, y cómo ha ayudado a visibilizar muchos de los caminos que hoy están llegando, porque es un líder social que va de la teoría a la práctica, es decir, no se queda aquí en la emisora como yo, que estoy aquí cogiendo aire acondicionado. Él sí va a la mina, él sí recorre los pueblos, él sí habla con la gente, y eso yo creo que tiene un valor agregado, al menos para mí, porque es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Muchas gracias a los dos, nos vamos, nos vemos, gracias Javier. Gracias. Te invitamos a conocer las carreras que ofrecemos en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, entrando a superior.ipl.edu.do y siguiéndonos en las redes sociales: Instagram @Politécnico Loyola, Facebook Instituto Politécnico Loyola.ipl, en X @LoyolaIPL y en YouTube como Instituto Politécnico Loyola. Loyola es comunicación. Disfruta del mejor ambiente musical por las mañanas. Magis 98.3 FM. Javier Agustín te acompaña. Seducidos por la palabra. Comentamos.